Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a hablar de algún tema de actualidad. Filosofía en las escuelas. Es conveniente que se dé filosofía en los colegios, que los niños aprendan a pensar, ¿no? Como si le tuviéramos que enseñar a pensar, ¿no? Quiero reflexionar un poco en voz alta sobre este tema, ¿no? Filosofía en las escuelas, ¿no? Bien. Bueno, yo cuando era niño, yo recuerdo que en las escuelas, pues, teníamos un libro de texto y a veces, pues, se hablaba de filosofía, ¿no? Se hablaba de Santo Tomás, de San Agustín, de Platón. Yo recuerdo que en mi escuela, en mi colegio, cuando yo era niño, pues se hablaba de Aristóteles, de Pitágoras, de Herodoto, de Zenón. Entonces recuerdo perfectamente que se hablaba tanto en las ciencias sociales como en literatura, pues se tocaba este ámbito de la creación humana, como es la filosofía, ¿no? Porque claro, todos los grandes filósofos pues forman parte también de la literatura, ¿no? Cuando hablamos de literatura, pues también tenemos que tener en cuenta pues a Epícteto, a Nietzsche, a Kant, a todos los patriarcas, a todos los heteropatriarcas de la historia filosófica occidental, que es un hecho bastante curioso, ¿no? Aquí hablamos de filosofía y empezamos a mentar a tíos, ¿no? Como si no hubiera filósofa en Occidente. Como si las mujeres no pudieran aportar nada, ¿no? Y esto es a lo que yo quiero referirme, ¿no? Realmente se quiere imponer la filosofía en las escuelas porque lo que se quiere imponer es la manipulación. Es decir, lo que llaman filosofía, no es más que una concesión sesgada del conocimiento humano. Los libros de filosofía, que yo tengo muchos libros de filosofía que vienen de aquí, por allá, por todas partes hay libros de filosofía. Mira, este libro de filosofía de Manuel García Santos, este es de Eduardo Díaz, de Jesús López, de Carlos Álvarez y de Ramón Román. Este es de José María Gallardo, de Antonio Romero, de Rafael Ángel Rodríguez, de Miguel Ángel, todos tíos, nada más que los tíos escriben libros de filosofía. ¿Y de quién se hablan estos libros? De tíos. Pues aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver de quién se habla. Aquí tenemos a Descartes, aquí tenemos a San Agustín, aquí tenemos a Nietzsche, a Fichte, a Kant, a Kierkegaard, a Carlos Marx, el pacifista judío, etcétera, etcétera, ¿no? La voluntad de poder, sinónimo de codicia, es un elemento fundamental en la cultura europea. Entonces, bueno, esto de que haya filosofía, esto es puro racismo, ya lo dije en algún vídeo, ¿no? Bueno, en el vídeo que hice sobre el patriarcado racionalista, la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista, me gusta utilizar estas palabras, ¿no? Porque son impactantes, ¿no? Yo no soy feminista, ¿no? Pero el feminismo, tú mentas feminismo y ya todos los doctores, los decanos se asustan. Feminismo, sí, es importante feminismo, qué miedo. Tú hablas de cualquier otro tema, tú hablas de religión, de espiritualidad, hablas de, yo qué sé, de un curso de milagro, un curso de amor, el Ho'oponopono. Tú hablas de eso y se ríen de ti, se cachondean, se burlan. Dice feminismo y ya se ponen todos firmes y callados. Ay, sí, feminismo. Ahí está el machista está ahí, a por él. Yo no, Entonces te respetan. Tú, feminismo, aquí hay palabras que son mágicas. Facha, feminismo. Ya todo el mundo te respeta y tú vas abriendo puertas, ¿no? Si algún día vienes a España, si tú eres de otro país, eso es lo que tú tienes que hacer. Facha, machista, heteropatriarca.
y se te van abriendo puertas, consigues trabajos, todo se facilita con esas palabras mágicas que, bueno, lo que estaba diciendo. Esto de querer llevar filosofía, unos hablan de llevar filosofía a las escuelas y realmente lo que quieren es llevar manipulación, llevar una visión cegada. Es decir, tenemos a escépticos que se creen superiores, a nihilistas que se creen superiores, a agnósticos que se creen superiores, personas que son racistas, personas que no quieren que en las escuelas se hable de Lao Tse, de Confucio, que se hable de textos precolombinos como esos textos interesantes que existen en la cultura tolteca, por ejemplo. Ellos no quieren que se hable de esto, ellos quieren que se hable de Nietzsche, de Marx, etcétera, etcétera. Ellos quieren fomentar, expandir el ateísmo. Esos son los humanistas que rigen la vida cultural y educativa, desgraciadamente. Y es triste que lo hagan, porque si por lo menos lo hicieran en un país de vanguardia, como Alemania, Holanda, Suecia, Inglaterra, Francia, pero en este país en donde se renuncia a su propia cultura, en su propia identidad, a su propia historia, a sus propias tradiciones, en donde la gente se avergüenza de su propio país, se cree inferior a las personas de otros países, aquí que se haga eso no significa absolutamente nada. Nosotros somos el país más antiguo de Europa. Nosotros en estos 2 últimos siglos, este país llamado España debería de haber sido la vanguardia, debería de haber sido el apoyo, debería de haber sido el soporte, el colaborador principal, debería de haber sido el referente mayor de la sociedad europea. Sin embargo, no ha sido así, desgraciadamente. Hemos sido un país dependiente que no genera filósofos. En estos libros no hay españoles, no se hablan de españoles. Se mete de manera artificiosa a Ortega y Gasset y a Unamuno. ¿Por qué? Porque les da vergüenza no meter a nadie y por eso meten a esas 2 personas. Pero aquí no hay españoles en estos libros que quieren que se estudien en las escuelas. No hay filósofos españoles, no existen los filósofos españoles. El país más antiguo de Europa no es partícipe de esta filosofía que se quiere imponer a los niños. Lo que se quiere es manipular a los niños para volverlos ateos, para que sean ateos desde pequeños. Eso es lo que se quiere, para que sean agnósticos, para que sean humanistas. Y los humanistas son antropocéntricos. Los humanistas son antropocéntricos. Y esa idea la han heredado, los humanistas son antropocéntricos, y esa idea la han heredado de la Iglesia Católica, porque son herederos inconscientes de la filosofía, pseudo-cristiana propia de la Iglesia de Roma, de esa Iglesia que hereda el imperio, heredera del imperio como ella misma se proclama, ¿no? Heredera del imperio romano, ¿no? Bueno, os voy a leer un poema. Los humanistas son antropocéntricos. Los humanistas son antropocéntricos que han usurpado la mano de Dios. Se creen el núcleo de reinos concéntricos y hombre que a Dios mata, mata a los 2. Cuando anulamos a Dios, cuando anulamos la esencia de vida, pues nos estamos anulando a nosotros mismos. Ya nuestra vida es mera compensación. Compensación de todo aquello que estamos negando en nosotros. Negar a Dios es negarlo todo, es negar la vida verdadera. Dios no es aquello de lo que hablan las iglesias convencionales, las iglesias mundanas. Eso es una usurpación. Ellos hacen una usurpación de la idea de Dios. Fijaos que la Iglesia Católica lo que hace es aliarse con el imperio para organizar su régimen represivo. Y entre ambas, entre la Iglesia Católica, la milicia y el poder político, entre los 3, que eso ya da lugar al Estado tal como hoy en día lo concebimos. Religión, milicia y política, los 3 juntos oprimiendo a la sociedad, anulando nuestras libertades, persiguiendo a los que discrepan, a los que no sintonizan con esas imposiciones. Entonces, como os comentaba, lo que hacen esta milicia, esta religión católica y esta autoridad política, lo que hacen es perseguir a los cristianos. Los cristianos no son los católicos. Los católicos persiguen a los cristianos, persiguen a los que hoy día llamamos gnósticos, a las pequeñas iglesias, las persiguen, las prohíben, las anulan. Entonces imponen una sola religión. Por eso la llaman católica, porque católica significa universal. Entonces, para seducir a las personas, para seducir a la gente sencilla,
necesitan de una palabra como esa. Esta es la Iglesia universal, esta es la católica, que no te engañen, esos son sectas peligrosas. Esa es la idea que ellos van expandiendo, y bajo esa idea excusan que se persigan y que se ejecuten a los cristianos, ¿no? Pero bueno, no quería cambiar de tema, quería hablar de la filosofía en las escuelas. Realmente lo que debe de estar en las escuelas es la psicología, que es lo que tiene un valor práctico. Eso es lo que debe de estar en las escuelas. He visto a unas actrices porno de manera cínica, de manera grotesca, pidiendo que haya educación sexual en los colegios, ¿no? Realmente la sexualidad es algo muy importante, pero es algo que no tiene ningún valor, ningún sentido hablarle a los niños si no le hablamos de psicología. Hablarle de psicología es hablarle de las emociones, de hablarle del miedo, de la culpa, de la alegría, de la tristeza, hablarle de algo que forma parte de nuestra identidad cotidiana, que son elementos fundamentales de nuestras relaciones de cada día. Entonces eso es lo que debería de estar en las escuelas, la educación en la psicología. Porque eso no sería manipulación, eso es una evidencia, es una evidencia. El valor de la psicología es una evidencia para todos, pero la filosofía siempre es manipulación, porque la filosofía no es lo mismo para unos que para otros. No es lo mismo la filosofía para un taoísta, para un budista, que para un ateo. Entonces los ateos occidentales realmente son herederos, como antes os comentaba, son herederos de esa mentalidad sesgada propia de la Iglesia Católica, propia del pseudo-cristianismo que ha sido mayoritario durante estos 20 siglos. Y aunque ellos se creen liberados de ello, de esa imposición pseudo-cristiana, ellos dan testimonio de esa misma, de la manera en la que ellos hablan, de la manera en la que ellos escriben, y en la postura intransigente y estática en la que siempre están, ¿no? Bueno, como os comentaba, estos son libros, ¿no? Estos son libros de bachillerato. Y son libros que generalmente hablan de una manera de interpretar la filosofía, no de la filosofía secas, siempre desde una perspectiva occidental, ¿no? Y como os comentaba, tal vez tendría algún valor si nosotros, por ejemplo, en España fuéramos protagonistas con nuestras mujeres y hombres, protagonistas de esta filosofía, pero no somos protagonistas. En América, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Cuba, ahí lo tienen más fácil, porque ellos tienen una historia precolombina, porque ellos tienen una historia más allá de lo que España le ha aportado a ellos. Entonces ellos deberían de tenerlo más fácil, enriquecer esa imposición occidental con todas sus tradiciones, con toda su cultura y con todos los elementos que no son propios de esa mentalidad que se quiere imponer. Esa mentalidad detrás de la cual pues eso se resume en una palabra: ateísmo, agnosticismo, humanismo. Los que hoy se llaman humanistas, ¿no? Que son ateos realmente. Verdaderamente los verdaderos humanistas son Leonardo da Vinci, son Miguel Ángel, son Giordano Bruno. Esas personas, unas pueden que creyeran en Dios, otras pueden que no, pero no tienen nada que ver con el ateísmo. Los ateos han usurpado la etiqueta humanista porque se creen superiores. Y no son humanistas verdaderamente, son antropocéntricos, se creen el centro del universo. Y aparte de antropocéntricos, son europeocéntricos. Se creen superiores a otras culturas del mundo. Los humanistas son antropocéntricos que han usurpado la mano de Dios. Se creen el núcleo de reinos concéntricos, y hombre que a Dios mata, mata a los dos. Cuando matas a Dios, cuando acabas con Dios, cuando crees que Dios ha muerto, realmente lo que estás proclamando es tu muerte. Estás rindiéndole culto al Dios, al Jesús crucificado. Nietzsche no se inventa nada. Nietzsche lo que hace es usurpar el pseudo cristianismo para versionarlo a su manera.
Eso es lo que hace Nietzsche en sus libros, sobre todo en su libro El Anticristo, ¿no? Ni siquiera inventa lo de Dios ha muerto, eso ya lo había dicho alguien antes, ¿no? Entonces, como os comentaba, realmente la auténtica religión cristiana es aquella que Jesús proclama en su resurrección y aquella de la cual nos da noticia en sus mensajes. Realmente Jesús nunca fundó ninguna religión en el sentido occidental de la palabra. En el sentido occidental de la palabra significa dogma, doctrina, imposiciones, organización, jerarquía mundana, como vemos en la Iglesia Católica, en la Ortodoxa, en la Anglicana, etcétera, etcétera. Jesús nunca jamás fundó una religión así. Lo que sí nos hizo es dar noticia de la verdadera religión, de la religión del amor, de la religión del corazón, de la religión de la cual nos habla, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, ¿no? Cuando nos da sus mandamientos, cuando nos dice ama al prójimo como a ti mismo, cuando nos dice ama a Dios sobre todas las cosas, no respondas al mal con la violencia. Esta es la gran clave, por eso León Tolstoy titula así a su libro, el reino de Dios está en vosotros. Y lo titula el reino de Dios está en vosotros, pero lo centra en ese mandamiento, no respondas al mal con la violencia, porque es lo que nos hace transformarnos verdaderamente, lo que nos hace dejar de ser reaccionarios, dejar de ser personas que no se aceptan y buscan compensación a través del conflicto. Gente de mente del viejo occidente, así sigue el poema este que escribí hace algunos días, inquisidores que en serio y en broma han hecho suyos los mismos errores de Roma. Estos inquisidores occidentales que quieren imponernos su visión sesgada de la filosofía no son más que herederos de esa mentalidad propia de la Iglesia romana. Personas malas, capullos que no serán mariposas con alas, se quedan siendo capullos y no dejan dicho capullo para extender las alas como hace la mariposa, ¿no? Entonces, bueno, espero que mi idea os haya, mi punto de vista, pues os haya servido de algo. Y bueno, como os comentaba, realmente lo que tiene que estar presente en las escuelas y lo debe de estar siempre es la psicología, porque eso es fundamental para nuestra vida cotidiana. Y luego en la psicología, pues lógicamente nuestras emociones, nuestro mundo afectivo tienen una relación directa con la sexualidad. Por lo tanto, no podemos obviar hablar de ella. No podemos obviar hablar de cómo la relación sexual es una vía fundamental para expresar afecto. Y por lo tanto, porque las perversiones sexuales están en relación con la falta de aceptación, con los desequilibrios emocionales, con los problemas afectivos. Por eso es la importancia de la educación en la psicología, de la educación en la autoestima, en la valoración de sí mismo. Eso es psicología. El mundo emocional, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, como bien decía Isaac Asimov, y lo decía en un tiempo en el cual todavía no existía esta teoría de las inteligencias múltiples, ni existía la idea de inteligencia emocional, del cual nos habla Goleman, por ejemplo. Pues decía Isaac Asimov que él siempre sacaba en los test de inteligencia sacaba la máxima nota, pero él se consideraba torpe en muchos asuntos porque hacía tonterías, se tropezaba con las cosas, llamaban a la puerta y abría la puerta del armario, estaba haciendo tonterías como les pasa a los sabios despistados, ¿no? Entonces él llegaba a la conclusión de que eso de que él fuera tan inteligente era muy relativo, y al llegar a esa conclusión ya estaba adelantando la idea de que existe otro tipo de inteligencia, de que existe una inteligencia emocional, por ejemplo, y que existe otras ideas de lo que significa la inteligencia, como bien se nos habla en la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería comentar, ¿no? Realmente la filosofía cuando yo era niño estaba en las escuelas porque se nos hablaba de Platón, porque se nos hablaba de Kant, porque se nos hablaba de San Agustín. No estaba como asignatura, ciertamente, se hablaba de ella en las ciencias sociales y se hablaba de ella en la literatura. Y desde mi punto de vista, pues no debería estar si lo que está es una visión sesgada, porque filosofía lo que significa es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Eso es lo que significa filosofía. Es decir, desde Occidente tenemos una visión sesgada, una visión distorsionada, igual como lo tenemos de la idea de religión, cuando pensamos que religión es una organización jerárquica, con dogmas, doctrinas, imposiciones. Eso no es la religión. La religión verdadera es religare, es reconocerte en el amor, en la verdad, reconocer al autor de la vida en ti, y entonces eres auténtico, porque reconoces la única autoridad, que es la que está en ti, que es la que está en tu integridad. Entonces las religiones mundanas verdaderamente es una adaptación, una distorsión de la auténtica y única religión del amor, que es aquella de la cual nos habla Jesús en el sermón de la montaña, y aquella a la cual nos llevan los mandamientos que Él nos da. Entonces, bueno, espero que más o menos haya sabido compartir lo que quería compartir con vosotros. Todos estos libros pues son muy interesantes, ¿no? Mejor saber de esto, por eso están aquí, por eso yo los leo. No quiero quemarlos en la hoguera. Otros son los que queman libros, ¿no? Otros son los que quieren prohibir libros, los que quieren censurar libros, cuando no hablan de lo que ellos quieren que hable, cuando temen la discrepancia, cuando temen que se les refute sus ideas, temen que se las refute porque no están muy convencidos de ellas. Cuando la certidumbre no nos mueve, lo que nos mueve es el miedo. Entonces queremos eliminar al rival, eliminar a aquel que nos contradice, aquel que, en lugar de ver en aquel que quiere refutarnos, que sería la visión científica sería: estoy interesado en aquellos que discrepan conmigo, porque son los que me aportan algo, porque son los que me permiten que sea crítico con las conclusiones a las cuales he llegado, y yo quiero reafirmarme en esas conclusiones, y si me equivoco quiero darme cuenta. Por lo tanto, aquel que discrepa, aquel que pretende refutarme, me está dando un aporte. Y quien se mueve desde la aceptación, desde la certidumbre, quien tiene una buena psicología, por eso la psicología es importante en las escuelas, quien tiene una buena psicología de vida no está expuesto al conflicto, al ataque, no está predispuesto a la controversia, no tiene esas ideas de quemar libros, de atacar, de eliminar al rival. Entonces, desgraciadamente, volviendo a lo que antes os comentaba de España, España es el país más antiguo de Europa. España debería de haber sido la nación referente, el auténtico líder, que fuera el gran soporte, el gran apoyo para todos los estados del resto del continente. Sin embargo, no ha sido así. Le hemos dado un portazo a toda la comunidad europea porque no sabemos ni convivir con nosotros mismos. Entonces nos enfrascamos en guerras civiles fratricidas porque no estamos al nivel que se nos exige. Siempre hemos sido reacios a todos los avances de todo tipo. Fijaos cómo aceptamos la revolución industrial, aceptamos la revolución francesa, pero siempre después de habernos opuesto a ella, a todos los avances que se dan, ¿no? Porque no nos queda otro remedio, porque se nos está imponiendo, porque las circunstancias nos lo imponen, no porque verdaderamente queramos. Lo mismo pasaba con el romanticismo, las ideas del romanticismo, aquí se las combate. Lo mismo pasaba con las ideas liberales, aquí se las combate. Aquí tenemos un rey que es un antirrey verdaderamente, que es Fernando VII, que odia a su país, que odia a su pueblo, que odia a sus ciudadanos, que quiere perpetuar formas antiguas de organización. Y eso, por eso aquí está, cuando ya
se está dando esa liberalización en todos los estados europeos, aquí estamos todavía sufriendo el absolutismo de Fernando VII, ¿no? Y de toda sus aliados pseudo religiosos que temen la libertad verdaderamente. Por eso hasta el mismo Goya, el mayor pintor de todos los tiempos, después de o junto a Velázquez, incluso el mismo este gran genio, incluso él se tiene que exiliar de su país para que los mediocres pues sigan mandando y sigan sembrando el odio, la disputa, la discordia, y desgraciadamente pues eso es lo que hemos tenido en España, ¿no? Pero bueno, el tema de esta reflexión era que deberíamos a nuestros niños y niñas realmente compartir la importancia de la psicología, de nuestro mundo emocional, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar el miedo, la culpa, la alegría, la tristeza, que los niños se conozcan a sí mismos. Entonces ya no se daría problemas que se dan en las escuelas como el bullying, por ejemplo, porque el bullying no es más que un reflejo de los conflictos que tenemos los adultos. Los niños adaptan esos conflictos, pero verdaderamente eso es lo que tenemos en la sociedad. Lo que pasa es que desgraciadamente todos esos humanistas, agnósticos, nihilistas, pues se creen que se han liberado de la influencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, y verdaderamente tienen sus mismas ideas. Siguen pensando que el hombre en sí mismo es perverso y que hay que manipularlo, que hay que castigarlo, que hay que perseguirlo. No creen en la bondad fundamental. Y como no creen en la bondad fundamental, lo que hacen es construir su ideología conforme a esa creencia de la negación de la bondad fundamental en el ser humano. Y una vez que han construido ese edificio complejo, se meten en él y se aíslan en su gueto de manera sectaria, y lo que es peor, se creen libertarios, se creen liberales, cuando verdaderamente están cerrando sus oídos, cerrando su corazón ante nuevas ideas, ante nuevas perspectivas que le pueden que serían un beneficio para ellos mismos, ¿no? Bueno, pues yo con esto ya concluyo. No se trata de, concluyendo, en resumen, no se trata de que haya filosofía en los colegios para los niños de 10, 12, 14 años, de que haya educación sexual. Lo que debe de haber es una educación en la psicología, en el conocimiento de nosotros mismos. Y eso necesariamente guarda relación con la filosofía y guarda relación también con la educación sexual. Porque es a través de las relaciones sexuales como expresamos también nuestros afectos, ¿no? Bueno, pues gracias a todos y a todas, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.